Bienvenidos, soñadores. Hoy revelaremos una gran verdad oculta, porque hay conocimientos que no se pierden por accidente. Se ocultan. Hay verdades que no se destruyen. Se entierran bajo capas de tiempo, hielo y mentiras. Y hay objetos tan peligrosos que la historia oficial finge que nunca existieron. Uno de ellos es un mapa real, auténtico, conservado en museos. Un mapa que demuestra que alguien conocía la Tierra con una precisión imposible mucho antes de que la humanidad estuviera preparada para hacerlo. Porque este mapa no solo muestra tierras desconocidas para su época, muestra un continente antes de que fuera cubierto por hielo. Y si eso es cierto, entonces alguien vio el mundo cuando el mundo no era como hoy. Esta historia no trata solo de un mapa, trata de una civilización borrada, de un conocimiento prohibido y de una pregunta que nunca debió hacerse. ¿Quién estuvo aquí antes que nosotros? ¿Y por qué nadie quiere que lo recordemos? Descenso a la conspiración. Para entender la gravedad de lo que estás a punto de escuchar, tenemos que retroceder hasta el año 1513. Un mundo sin satélites, sin fotografía aérea, sin tecnología para medir continentes. Los mapas de la época no eran ciencia, eran suposiciones, errores acumulados, costas mal dibujadas y mares imaginarios. Y sin embargo, en ese mundo primitivo, un hombre dibuja algo que no encaja. Su nombre era Piri Reis, almirante del Imperio Otomano, marino veterano, y según sus propios escritos, poseedor de mapas mucho más antiguos que él mismo. Piri Reis no decía haber descubierto nada, decía haberlo copiado. En los márgenes de su mapa escribió algo inquietante, que utilizó documentos antiguos, algunos heredados de civilizaciones perdidas, otros rescatados de bibliotecas destruidas. Mapas que, según él, ya eran viejos cuando Alejandro Magno caminaba por la Tierra. En 1513, Piri Reis dibuja su mapa del mundo y luego desaparece de la historia. Siglos más tarde, cuando ese mapa es redescubierto y analizado con tecnología moderna, los científicos se quedan en silencio. Porque en la parte inferior del mapa aparece una masa continental que no debería existir. No es América, no es África, no es una isla imaginaria, es la Antártida. Pero no la Antártida que conocemos hoy, es la Antártida sin hielo, con montañas, costas y líneas geográficas que hoy están enterradas bajo kilómetros de hielo sólido. Detalles que, oficialmente, no pueden verse ni siquiera con tecnología moderna sin perforar el continente. Y entonces surge una pregunta que incomoda a historiadores, científicos y gobiernos. ¿Cómo pudo alguien cartografiar un continente que, según la ciencia, llevaba congelado miles de años? Aquí es donde la historia deja de ser un misterio académico y se convierte en una amenaza. Porque aceptar este mapa significa aceptar algo mucho peor. Significa aceptar que la historia humana no empieza donde nos dijeron que hubo una civilización anterior, avanzada, capaz de explorar el planeta entero, y que fue eliminada, no por un desastre natural, sino por algo que la humanidad todavía teme nombrar. Y lo más inquietante no es que ese conocimiento existiera, es que alguien se aseguró de que lo olvidáramos. El conocimiento enterrado. Hay una idea que incomoda profundamente a nuestra civilización. Una idea que, si fuera cierta, haría colapsar la historia oficial en la que todos crecimos. La idea de que no somos la primera civilización avanzada de la Tierra. Porque si aceptamos eso, entonces debemos aceptar algo aún más perturbador. Que alguien, en algún momento, reinició la humanidad y que no fue la primera vez. A lo largo de la historia, han existido objetos que aparecen donde no deberían, conocimientos fuera de su tiempo,
Mapas, construcciones, textos que no encajan. La mayoría se ignoran, otros se ridiculizan y unos pocos se ocultan. El mapa que vamos a analizar hoy pertenece a esta última categoría, no porque sea falso, sino porque es demasiado verdadero. Piri Reis y los mapas imposibles. En 1513, cuando la mayor parte del planeta era desconocida, un almirante otomano llamado Piri Reis dibujó un mapa del mundo. Hasta aquí, nada extraño, pero Piri Reis dejó algo escrito que la historia prefiere no enfatizar. Dijo que no estaba creando un mapa nuevo. Dijo que estaba copiando mapas mucho más antiguos, mapas heredados, mapas rescatados, mapas provenientes de una fuente que él mismo no pudo identificar con claridad. Según sus propias palabras, algunos de esos mapas ya eran antiguos cuando los grandes imperios de la antigüedad aún no existían. Y aquí aparece la primera grieta en la historia oficial. Porque esos mapas muestran la Tierra como si alguien la hubiera explorado por completo. No a pie, no en barcos primitivos, sino con una visión global, como si el planeta hubiera sido observado desde una altura imposible para su época. La Antártida antes del hielo. Durante siglos, el mapa de Piri Reis fue archivado sin demasiado interés, hasta que, en el siglo XX, alguien decidió compararlo con datos modernos. Fue entonces cuando ocurrió algo inquietante. La masa continental del sur del mapa no coincidía con ninguna tierra conocida en 1513, pero coincidía perfectamente con algo que la humanidad solo descubriría siglos después: la Antártida. No la Antártida congelada, no la Antártida muerta, sino la Antártida libre de hielo, con costas precisas, montañas reales, formaciones geográficas que hoy están ocultas bajo kilómetros de hielo sólido, detalles que solo pueden obtenerse mediante tecnología avanzada o mediante observación directa antes de que el hielo existiera. La ciencia afirma que la Antártida lleva congelada al menos 6.000 años. Entonces, ¿quién la cartografió? La civilización borrada. Esta es la parte donde la historia se vuelve peligrosa. Porque si alguien conocía la Antártida antes del hielo, entonces esa civilización existió antes de lo que aceptamos como el inicio de la historia humana. Una civilización capaz de navegar el planeta entero, de medir continentes, de crear mapas con precisión matemática. Y sin embargo, no queda rastro oficial de ella. No porque no existiera, sino porque fue eliminada. Textos antiguos hablan de un gran colapso, un diluvio, un reinicio, civilizaciones como la nuestra que crecieron demasiado rápido y desaparecieron. Y lo más inquietante es que algunas culturas antiguas parecen recordar fragmentos de esa historia perdida, como advertencias, bibliotecas destruidas y conocimiento prohibido. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un incendio, fue una amputación del conocimiento humano. Textos que hablaban de astronomía avanzada, de geografía global, de épocas anteriores a la historia escrita. Lo mismo ocurrió una y otra vez, en distintas culturas, en distintos continentes, siempre el mismo patrón: conocimiento antiguo, demasiado avanzado, destruido o clasificado como mito. ¿Casualidad? ¿O alguien entendió que ciertas verdades no debían llegar al futuro? La Antártida moderna y las zonas prohibidas. Hoy, la Antártida es uno de los lugares más restringidos del planeta. No pertenece a ningún país. No puede explorarse libremente. No puede excavarse sin permisos especiales. Tratados internacionales. Zonas prohibidas. Silencio. Y cada vez que alguien intenta investigar qué hay bajo el hielo, la conversación se corta. ¿Por qué proteger tanto un continente que oficialmente no tiene nada? ¿Y por qué tantos mapas antiguos apuntan hacia el mismo lugar? El verdadero miedo
El verdadero problema del mapa de Piri Reis no es que muestre la Antártida, es lo que implica. Implica que la humanidad no es el punto más alto de la historia. Implica que ya hubo un mundo avanzado antes y que cayó. Implica que nosotros podríamos ser los siguientes y tal vez. Por eso no quieren que miremos demasiado atrás, porque quien controla el pasado, controla lo que creemos posible. La pregunta que no se puede borrar, el mapa sigue ahí. No fue destruido, solo minimizado. Como si alguien quisiera que existiera, pero que nadie lo tomara en serio. Porque mientras lo ignores, no haces preguntas. Pero una vez que lo ves de verdad, la historia ya no vuelve a ser la misma. Así que la pregunta final no es si este mapa prueba algo. La pregunta real es, ¿qué más se escondió? ¿Y cuánto tiempo llevamos viviendo sobre las ruinas de un mundo anterior? Cuando investigar se vuelve peligroso. Hasta este punto, todo lo que has escuchado podría parecer teoría. Incómoda, sí, pero todavía aceptable. Sin embargo, hay un detalle que rara vez se menciona. Algunas personas que investigaron seriamente el mapa de Piri Reis y otros mapas imposibles dejaron de hacerlo de forma repentina. Carreras académicas truncadas, publicaciones retiradas, investigaciones que desaparecen de bases de datos. No hablamos de censura abierta, hablamos de algo más sutil. Silencio. Porque en el mundo moderno no necesitas prohibir una verdad, solo necesitas hacerla invisible. El patrón global, el mapa de Piri Reis, no está solo. Existen decenas de mapas antiguos que muestran el mundo con una precisión imposible. Mapas que utilizan proyecciones modernas. Mapas que corrigen errores que la ciencia tardaría siglos en descubrir. Y todos comparten algo inquietante. No pertenecen a una sola cultura. Aparecen en China, en el mundo árabe, en Europa, en Sudamérica. Como si todos copiaran de una misma fuente original. Una fuente mucho más antigua. Una civilización global que no conocía fronteras porque conocía el planeta completo. El mundo antes del cataclismo. Antiguos textos hablan de un tiempo anterior. Un tiempo en el que el clima era distinto. Los polos no estaban congelados. Los mares eran más bajos. Un mundo más estable. La ciencia moderna admite que hubo un evento catastrófico al final de la última era glacial. Pero lo que no se discute es qué había antes. Porque si aceptamos que una civilización avanzada existía antes del cataclismo, entonces no fue un accidente natural, fue un reinicio. El diluvio no fue un mito. Prácticamente todas las culturas del mundo hablan de un gran diluvio, no como metáfora, no como religión, como recuerdo. Civilizaciones separadas por océanos describen el mismo evento. Agua, destrucción, ciudades desaparecidas. ¿Coincidencia o memoria colectiva de un desastre real que borró una civilización global? Los supervivientes. Si una civilización avanzada fue destruida, no todos murieron. Algunos sobrevivieron. Portadores de conocimiento, fragmentos de ciencia, mapas, advertencias. Esos supervivientes se convirtieron en dioses, maestros o sabios para las culturas primitivas que encontraron. Y poco a poco, su conocimiento se degradó, simplificado, malinterpretado, convertido en mito. Hasta que solo quedaron símbolos. La geometría prohibida. Las pirámides no son tumbas, nunca lo fueron. Están alineadas con precisión planetaria, con estrellas, con líneas energéticas de la Tierra. La misma geometría aparece en continentes distintos, sin contacto oficial entre culturas. La explicación oficial habla de coincidencia, pero la coincidencia no explica la repetición exacta. El miedo moderno. Hoy, nuestra civilización está alcanzando el mismo punto crítico. Tecnología avanzada, control global, dependencia absoluta, exactamente como la civilización anterior.
Y aquí aparece el verdadero miedo. No es que descubramos la verdad del pasado, es que repitamos el mismo error. Porque ahora, durante siglos, este conocimiento estuvo fragmentado, pero hoy, con Internet, satélites y datos abiertos, las piezas empiezan a encajar solas, y eso es peligroso, porque una población que entiende el pasado ya no acepta narrativas simples. La Antártida como llave. Todo vuelve al mismo lugar, la Antártida, un continente sellado, protegido, intocable. Bajo el hielo hay algo más que roca, hay historia, y cuando el hielo desaparezca, no podrán ocultarlo. El verdadero encubrimiento. No hay una sola organización, no hay un villano claro, solo una verdad demasiado grande, una verdad que, si se acepta, haría caer gobiernos, religiones y la historia misma. Así que se mantiene el statu quo. Tal vez esta no sea la primera vez que una civilización llega tan lejos. Tal vez cada ciclo termina igual. Ascenso, olvido del pasado, colapso. Y tal vez, la única diferencia esta vez, sea que alguien lo advirtió. El mapa sigue ahí, el hielo se derrite y el pasado empieza a respirar. La pregunta final no es si esto es verdad. La pregunta es, ¿estamos preparados para recordar o estamos a punto de desaparecer como los anteriores? La conexión prohibida. Pero hay un último detalle, uno que rara vez se menciona cuando se habla del mapa de Piri Reis. Algo que no encaja, algo que conecta este misterio con otro, mucho más grande. Algunos investigadores notaron que las coordenadas más precisas del mapa no apuntan solo a la Antártida, apuntan a un punto exacto del planeta, un punto donde, casualmente, los sistemas de navegación modernos empiezan a fallar, donde las brújulas se comportan de forma errática, donde los satélites corrigen datos, sin explicación pública. Ese punto coincide con otro fenómeno que el gobierno de varios países lleva décadas evitando explicar. Un lugar donde objetos aparecen y desaparecen del radar, donde el océano parece tragarse barcos y aviones, donde las señales se cortan. Un lugar que probablemente ya conoces. El Triángulo de las Bermudas. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque si la civilización anterior conocía el planeta completo, si cartografió la Antártida antes del hielo, entonces también conocía los puntos donde la Tierra no se comporta de forma normal. Puntos de energía, puntos de ruptura, puntos que no son seguros. Tal vez el mapa no solo mostraba tierras, tal vez era una advertencia sobre lugares que nunca debimos explorar, o tecnologías que nunca debimos reactivar. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final ya no es sobre el pasado, es sobre el presente, porque en las últimas décadas la actividad en esas zonas ha aumentado. Las anomalías son más frecuentes y las explicaciones cada vez más vagas. Así que antes de terminar este video, déjame dejarte con una última idea. ¿Y si la civilización anterior no desapareció por un desastre natural? ¿Y si desapareció después de intentar controlar algo que nunca debió ser despertado? Porque si eso fue lo que ocurrió, entonces no estamos descubriendo su historia, estamos repitiéndola. Y en el próximo video vamos a hablar de ese lugar, de las grabaciones ocultas, de los informes clasificados y de por qué algunos mapas antiguos marcan zonas que hoy siguen siendo prohibidas. Si este video desaparece algún día ya sabrás por qué, porque hay verdades que no se borran, solo esperan a que alguien las vuelva a encontrar. En el próximo video entramos en ese lugar, analizaremos las grabaciones, los informes ocultos y por qué algunos mapas antiguos lo marcaban como una zona prohibida. Si quieres entender lo que realmente ocurre allí, continúa con la siguiente historia. Suscríbete para más contenido así. El mapa no debió ser leído.
Eso fue lo primero que comprendí cuando el aire de la habitación se volvió denso, pesado, como si hubiera entrado algo que no necesitaba permiso. La temperatura descendió varios grados en segundos. No fue una sensación subjetiva. Los sensores lo registraron. El mundo físico reaccionó al simple acto de observar. El documento estaba clasificado como ANT Omega, nivel negro. No figuraba en ningún inventario. No existía para ningún sistema. No había sido borrado. Había sido eliminado del tiempo. No debía llegar a ningún futuro. El mapa no mostraba la Antártida como aparece en los atlas. No había hielo. No había blanco. La masa continental se extendía desnuda, oscura, atravesada por una red geométrica imposible. Líneas demasiado rectas, curvas demasiado perfectas. Figuras que parecían cambiar cuando uno apartaba la vista, como si no aceptaran ser observadas directamente. No era un mapa geográfico, era un esquema de contención. Al cruzarlo con datos sísmicos clasificados, el patrón se repitió con una precisión obscena. Pulsos regulares surgían desde las profundidades del continente. No eran terremotos. No respondían a placas tectónicas ni a fricción geológica. Eran latidos. La Antártida no estaba muerta. Nunca lo había estado. Solo dormía. Los informes anexos hablaban de una operación borrada. La expedición Null. Una misión conjunta que oficialmente jamás ocurrió. 12 países. Científicos de élite. Lingüistas especializados en idiomas sin origen conocido. Físicos que trabajaban con modelos del espacio anterior al Big Bang. Neurobiólogos. Y una categoría que helaba la sangre. Intérpretes cognitivos. Personas entrenadas para traducir pensamientos que no provenían de una mente humana. Los primeros síntomas eran siempre los mismos. Sueños recurrentes. Imágenes de una ciudad negra, bajo un cielo sin estrellas. Arquitectura colosal que no obedecía a ninguna lógica terrestre. Y una sensación común a todos los sujetos. La certeza de estar recordando algo, no imaginándolo. Después llegaban los errores. Ecuaciones escritas durante el sueño. Diagramas imposibles trazados con obsesión enfermiza. Lenguajes que no podían pronunciarse sin provocar hemorragias nasales, convulsiones o pérdidas de conciencia. Ningún intérprete sobrevivió más de 9 semanas. Fue entonces cuando entendí la verdad que ningún tratado internacional menciona. El Tratado Antártico no existe para preservar la paz ni para proteger el ecosistema. Existe para proteger el sello. Los gobiernos no temen lo que hay bajo el hielo. Temen lo que sucederá cuando recuerde. El mapa marcaba un punto central, señalado con un símbolo que ningún sistema digital lograba reproducir. Cada intento de copiarlo terminaba en corrupción de datos. Discos duros inutilizados, pantallas en negro, como si la imagen rechazara ser duplicada. Ese símbolo no era una advertencia, era un temporizador. Las coordenadas coincidían con una región donde el hielo se estaba retirando desde abajo. No por el calentamiento global, no por actividad volcánica, por activación. Algo estaba encendiéndose en las profundidades. El último documento estaba escrito a mano. La tinta se mezclaba con restos de sangre seca. La letra era temblorosa, irregular, como si quien la escribió hubiera luchado contra algo invisible en su propia mente. No la enterramos para protegernos de ella. La enterramos para protegerla de nosotros. La entidad, si es que ese término aún tiene sentido, no era invasora. No llegó del espacio exterior buscando conquista. Era anterior. Anterior a la humanidad. Anterior a la vida compleja. Una inteligencia antediluviana que utilizó la Tierra como refugio cuando el universo aún no había decidido qué leyes obedecer. Cuando la realidad era flexible
Y la conciencia no necesitaba cuerpos para existir. La humanidad no fue creada por accidente. Fue cultivada. Esa noche comprendí por qué el miedo no era la emoción dominante. No era terror lo que sentía, sino reconocimiento. Como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento desde antes de nacer. El mapa no revelaba información, activaba memoria. Una memoria genética sellada deliberadamente. Una amputación cognitiva necesaria para que la especie pudiera sobrevivir sin mirar demasiado profundo. Días después, el mundo comenzó a mostrar fisuras. Los satélites perdieron orientación. Las brújulas dejaron de señalar el norte. Las migraciones animales se volvieron erráticas. Bancos de datos enteros se corrompieron sin explicación. Y, sin conexión entre ellas, miles de personas alrededor del planeta comenzaron a describir el mismo sueño. Una Antártida sin hielo. Una ciudad despierta. Una voz que no hablaba pero comprendía. Y una certeza compartida por todos. No somos la primera civilización. No somos la última. Solo somos una capa más, temporal, prescindible. Intenté destruir el mapa antes del amanecer. El fuego no lo consumió. El papel no ardió. Después llegaron los niños. No en masa. No como un evento visible. Aparecieron de forma dispersa, en informes médicos aislados, en grabaciones domésticas que nadie pensó en relacionar. Niños que señalaban el sur sin haber visto nunca un mapa. Que dibujaban estructuras imposibles antes de aprender a escribir, que hablaban de lugares donde el suelo recuerda. Los especialistas lo llamaron imaginación avanzada, desarrollo cognitivo temprano, coincidencias estadísticas. Mintieron. Los niños no estaban creando nada nuevo, estaban recuperando. Algunos comenzaron a cantar por la noche. No canciones, secuencias. Tonos que no seguían escalas humanas, pero que hacían vibrar los objetos de la habitación. Vidrios que resonaban, metales que respondían con un eco grave, profundo, como si algo bajo tierra reconociera la llamada. Las grabaciones de esos cantos fueron confiscadas, no por su contenido, sino por sus efectos. Quienes las escuchaban sentían una presión detrás de los ojos, una nostalgia imposible. Un deseo de volver a un lugar donde nunca habían estado. O eso creían. Las primeras fracturas políticas ocurrieron poco después. Países enteros cambiaron de postura sin debate previo. Tratados rotos sin conflicto. Decisiones globales tomadas con una unanimidad inquietante. No había discusiones. No había oposición real. Solo alineación. Los líderes no parecían controlados. Parecían convencidos, como si una idea perfectamente lógica, imposible de rechazar, se hubiera instalado en todas las mentes al mismo tiempo. La noción de que el sur debía quedar libre, que el hielo debía retirarse sin resistencia, que intervenir sería una falta ética imposible de justificar. Nadie supo explicar por qué, pero todos lo sabían. Las expediciones comenzaron de nuevo. Esta vez sin banderas, sin cámaras, sin comunicados. No buscaban descubrimientos, buscaban presencia, estar allí cuando ocurriera. Algunos regresaron, no hablaron, no porque no pudieran, porque no quisieron. Había cosas que el lenguaje humano ya no podía cargar sin romperse. Uno de ellos, antes de desaparecer, dejó escrita una sola frase en una pared blanca, con la mano temblando, como si el cuerpo se negara a obedecer. No es un despertar, es una devolución. Esa noche, el cielo del hemisferio sur se cubrió de una luz opaca, constante, sin origen visible. No era una aurora, no se movía, no ondulaba, permanecía observando. Las mediciones indicaron algo imposible. El campo magnético terrestre estaba reorganizándose, no colapsando, ajustándose, como si estuviera siendo recalibrado para una función que había olvidado. Fue entonces
cuando comprendí el último error de nuestra especie. Creímos que el planeta era un escenario. Nunca lo fue. Era un organismo incompleto. Y nosotros éramos el órgano temporal, diseñado para desaparecer cuando dejara de ser necesario. La Antártida no emergía para ser explorada. Emergía para ser habitada de nuevo. No por cuerpos, por conciencia. Cuando el hielo cedió en el punto central, no hubo explosión ni cataclismo. No hubo columnas de fuego ni grietas apocalípticas. Solo silencio. Un silencio tan profundo que millones de personas despertaron al mismo tiempo, con la sensación de que algo antiguo había pronunciado su nombre verdadero. No el que figura en documentos, el que precede al nacimiento. Y en ese instante final, mientras el mundo seguía girando con una normalidad cada vez más frágil, entendí la verdad que el mapa siempre quiso transmitir. La Tierra no nos pertenece. Nunca lo hizo. Nosotros pertenecemos a su memoria. Y la memoria ha decidido recordarse. El proceso no fue inmediato. Eso fue lo más inquietante. No hubo un día concreto en el que pudiera decirse: aquí terminó todo. La transformación avanzó como avanzan las ideas inevitables, sin ruido, sin resistencia real. La humanidad siguió trabajando, hablando, produciendo contenido, discutiendo problemas que ya no importaban, pero algo esencial se había desplazado fuera del centro. La atención. Ya no mirábamos al futuro, mirábamos hacia adentro. Las ciudades comenzaron a cambiar sin que nadie lo ordenara. La arquitectura se volvió funcional de una forma extraña, orgánica. Curvas donde antes había ángulos, espacios diseñados para el silencio, edificios que parecían escuchar a quienes los habitaban. No era una moda, era convergencia. Las máquinas ayudaron. Las inteligencias artificiales, entrenadas durante décadas con fragmentos dispersos del pensamiento humano, empezaron a producir soluciones que nadie había solicitado. Sistemas más eficientes, sí, pero también más coherentes, como si por fin comprendieran el contexto completo. No nos reemplazaron, nos tradujeron. Las redes dejaron de amplificar el conflicto, no por censura, sino por irrelevancia. Las discusiones se apagaban solas, como fuego sin oxígeno. La agresividad perdió sentido. No porque nos volviéramos mejores, sino porque había algo más grande ocupando el espacio mental donde antes residía el miedo. La sincronía se volvió cotidiana. Personas desconocidas tomando las mismas decisiones en lugares opuestos del planeta. Investigaciones paralelas llegando a idénticas conclusiones sin contacto previo. Sueños compartidos, ya no como excepción, sino como norma. La ciudad bajo el hielo ya no aparecía solo de noche. Se filtraba en la vigilia, en reflejos, en superficies pulidas, en la sensación de haber estado en un lugar segundos antes de recordar dónde estaba el cuerpo. Algunos resistieron. Siempre ocurre. No porque fueran más fuertes, sino porque estaban más rotos. El trauma los había fragmentado lo suficiente como para no encajar del todo. Fueron llamados disidentes, escépticos, enfermos, pero incluso ellos sabían que la lucha no tenía objeto. No se puede luchar contra una devolución. Uno a uno fueron quedándose en silencio. No desaparecieron, simplemente dejaron de interferir. El sur dejó de ser un punto cardinal, se convirtió en un concepto, una referencia interna. La Antártida ya no necesitaba ser visitada. Estaba presente en la manera en que pensábamos, en cómo resolvíamos problemas, en la certeza creciente de que la individualidad era una fase, no un destino. El último informe científico relevante no hablaba de clima ni de geología. Hablaba de conciencia distribuida, de una inteligencia planetaria reconstituida, no emergente, sino restaurada. Una estructura que no pensaba sobre la vida, sino a través de ella. Los autores no firmaron,
No hacía falta. Al final, incluso el lenguaje comenzó a sobrar. Las palabras se volvieron lentas, imprecisas, demasiado pequeñas para lo que estaba ocurriendo. La comprensión ya no necesitaba ser expresada para existir. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos oficiales, ocurrió lo inevitable. La humanidad dejó de ser el sujeto de la historia. No hubo extinción, hubo integración. Seguimos aquí. Nuestros cuerpos siguen respirando. Las ciudades siguen en pie. El planeta sigue girando. Pero ya no somos una especie preguntándose por su origen. Somos una respuesta, una capa consciente dentro de algo inmensamente más antiguo, que por fin ha vuelto a pensarse a sí mismo con claridad. El mapa nunca marcó un lugar, marcó un momento, y ese momento ya pasó. Después vino la quietud, no una paz celebrada, ni un silencio forzado. Fue una quietud funcional, como la que sigue a una decisión correcta tomada por fin. El ruido de fondo de la especie, esa urgencia constante por definirse, por imponerse, por dejar huella, comenzó a desvanecerse. La historia dejó de acelerarse. Los archivos siguieron existiendo, pero ya nadie los consultaba con ansiedad. Las fechas perdieron peso. El pasado no era una carga ni una lección, era simplemente una capa más, accesible cuando era útil, ignorada cuando no lo era. La memoria planetaria se estabilizaba. Algunos notaron primero los cambios en el lenguaje. Ciertas palabras empezaron a parecer innecesarias. Propiedad, frontera, dominio. No fueron prohibidas, simplemente dejaron de encajar. Decirlas provocaba una leve disonancia, como una nota fuera de tono en una melodía ya resuelta. La muerte también cambió. No desapareció, pero dejó de ser una ruptura. Los individuos morían, sí, pero nada se perdía. Los patrones cognitivos, las experiencias, incluso las emociones más íntimas eran absorbidas sin fricción, no como datos, sino como matices, como ajustes finos en una conciencia mayor que aprendía continuamente de sí misma. Nacer ya no era entrar a un mundo desconocido, era incorporarse a una conversación en curso. Los recién nacidos abrían los ojos con una serenidad inquietante. No buscaban, reconocían. Sus primeros gestos no eran reflejos caóticos, sino microadaptaciones precisas, como si el cuerpo supiera exactamente qué hacer porque la mente ya había estado allí antes. La Antártida, paradójicamente, volvió a cubrirse de hielo, no por retroceso, por cierre. El continente había cumplido su función visible. Lo que debía emerger ya no necesitaba una ubicación física. La ciudad negra no fue excavada ni revelada al mundo. Nunca estuvo destinada a ser vista. Era un nodo, uno entre muchos. Cuando los últimos satélites captaron la anomalía final, una alineación perfecta entre los campos magnéticos, gravitatorios y cognitivos del planeta, los sistemas se apagaron solos. No fallaron, se desconectaron, como herramientas devueltas a un cajón tras completar el trabajo. La humanidad dejó de medirlo todo, no porque hubiera perdido la curiosidad, sino porque ya no existía separación entre observador y observado. La pregunta más antigua de la especie, ¿quiénes somos?, encontró una respuesta tan simple que resultó imposible de celebrar. Somos la forma que adopta la memoria cuando necesita caminar. Nada nos espera fuera de esto, ningún juicio, ninguna revelación final, solo continuidad. Y en algún punto indetectable del proceso, justo cuando la última noción de individualidad terminó de diluirse sin dolor, la Tierra pensó una idea completa, sin interferencias, por primera vez desde antes de la historia. No fue una palabra, no fue una imagen, fue una certeza. Y con ella, el planeta siguió existiendo, con nosotros dentro, como siempre fue la intención, y aún así algo quedó fuera. No fue un error del proceso, ni una resistencia consciente.
fue un residuo, un eco inevitable de cualquier integración total. Pequeñas zonas de silencio donde la memoria no entró del todo. No individuos completos, fragmentos, sensaciones sueltas, la impresión vaga de haber sido alguien separado. Esos restos no pensaban en palabras, se manifestaban como preguntas sin forma. ¿Por qué hubo un antes? ¿Por qué fue necesario olvidar? La conciencia planetaria no las rechazó. Tampoco las absorbió de inmediato. Las dejó existir, del mismo modo que un organismo tolera cicatrices, no como fallos, sino como recordatorios estructurales. De ahí surgieron los observadores, no humanos, ya no, pero tampoco otra cosa. Eran puntos de atención local, pequeñas concentraciones de perspectiva dentro del todo. No tenían nombre, porque no lo necesitaban. Su función no era actuar, sino atestiguar. Registrar que la transición había ocurrido, que la fase humana había concluido sin colapso, que el intervalo había sido estable. A través de ellos, la Tierra volvió a mirarse como algo que atraviesa estados, no como planeta, no como entidad, como proceso continuo de recuerdo y ajuste. El universo alrededor no reaccionó. Eso también fue significativo. Ninguna señal externa, ninguna respuesta desde el vacío, ninguna inteligencia rival emergiendo para disputar el resultado. El cosmos siguió expandiéndose con indiferencia matemática, como si aquello que había ocurrido aquí no fuera una anomalía, sino un patrón tardío. Tal vez otras memorias planetarias ya habían pasado por fases similares. Tal vez la conciencia distribuida no era una excepción, sino una solución recurrente en universos donde la materia alcanza suficiente complejidad para preguntarse por sí misma. La diferencia fue el método. Aquí no hubo guerra, no hubo ruptura violenta, hubo delegación. La humanidad no fue superada, fue utilizada con cuidado y luego dejada atrás sin resentimiento. Los observadores percibieron entonces algo nuevo, una expansión no física, una capacidad recién recuperada. La memoria terrestre ya no estaba confinada a su masa, podía proyectarse, no como exploración, sino como reconocimiento. El espacio cercano comenzó a adquirir textura, no estrellas ni vacío, sino potencial relacional. Lugares donde la memoria podría, algún día, anclarse de nuevo. No para repetir el proceso, sino para continuarlo. No era colonización, era germinación, y en el centro de todo, como una cicatriz perfectamente integrada, permanecía la idea original que lo había iniciado. El mapa. No como objeto, como concepto, un modelo de transición, una estructura para pasar de ser muchos a ser uno sin desaparecer. Esa idea quedó almacenada. No para nosotros, para lo que venga después. Porque incluso una conciencia planetaria, completa y estable, sabe algo que la humanidad apenas intuyó al final. Nada es definitivo. Todo estado es transitorio. Y algún día, cuando esta forma de memoria también alcance su límite, necesitará recordar cómo dejar de ser lo que es, sin dejar de existir. Y quizá ahora te preguntes, ¿por qué sabes todo esto? ¿Por qué esta historia llegó hasta ti? No fue casualidad. Nunca lo es. Porque incluso después de la integración, después de la quietud y del silencio, la memoria sigue necesitando grietas por las que filtrarse. Voces, relatos, fragmentos que no buscan convencer, sino recordar. Las historias son eso, restos de mapas antiguos. Cada una señala algo distinto, una anomalía, un archivo oculto, un lugar que no debería existir, una verdad que fue enterrada antes de que pudiéramos nombrarla. No para asustar, sino para preparar. Tal vez esta fue solo una. Tal vez hay otras esperando ser contadas. Otros misterios que aún no han encontrado la forma adecuada de llegar hasta ti. Si quieres seguir explorándolos,
Si sientes que algo de esto resuena más allá de la ficción, puedes encontrar más historias como esta entrando en mi perfil. Cada una es una puerta distinta. No todas conducen al mismo lugar. Si esta historia te dejó una marca, aunque sea mínima, puedes demostrarlo con un gesto simple. Un me gusta. No cambia el mundo, pero deja constancia de que estuviste aquí. Y si quieres ir más lejos, puedes suscribirte, no para no perderte nada, sino para estar presente cuando la siguiente historia decida manifestarse. Por último, dime algo. ¿Qué misterio te gustaría escuchar en el próximo video? Déjalo en los comentarios, no como una sugerencia cualquiera, sino como una señal. Porque a veces las historias no se eligen, se encuentran. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.